El Negociante, con Miguel Arroyo. Hoy tenemos el gusto de presentar a José Grajales, creador del podcast número 1 en Latinoamérica, Pepe y Chema, director y productor de podcasts como Relatos Forenses e Historias Únicas. En definitiva, un emprendedor de hueso colorado y un gran ser humano. José Grajales. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo, por haber venido. De verdad que es un gustazo, un buen Pepe y Chema. Exacto, los dos. De este lado. La verdad es que te soy franco, desde que te invitamos a este programa estábamos cruzando los dedos porque pudieras de verdad llegar y te agradezco mucho que vienas acá. No, yo soy muy accesible, siempre lo he dicho con la gente. Trato de responder a casi todos los que puedo y tal vez el trato no fue directamente conmigo, pero siempre está la indicación de que atendamos a todas las personas y te agradezco por considerarme. Es un programa muy interesante. A mí me encanta hablar de esos temas. Creo que las personas que me han visto en otros podcasts, en este van a encontrar un valor distinto al que ya están acostumbrados. Justo, y esa es la idea. Queremos darle un poquito la vuelta a las preguntas que te hemos visto, a lo que la gente conoce del target en específico de Pepe y Chema, que es interesantísimo, sinceramente. Creo que has encontrado un buen público. A ver, yo sé que tú fuiste cineasta. Ajá. Sé que después por alguna razón decides, como platicamos un rato, jugar a Las Vegas, venir la necesidad y decir voy a apostar al caballo que yo creo que es el ganador y te lanzas como podcaster. Pero vamos a remontarnos un poquito atrás. Claro. Y platícame cómo eras en ese momento siendo cineasta. Ya llegas a esto de cineasta, nace igual también del hambre de emprender. ¿Cómo es esa parte que creo que no has tocado mucho? Fíjate que justamente tienes toda la razón, no lo he tocado mucho. Siempre fui una persona muy volátil. Siempre fui una persona que migraba de una cosa a otra. Mis papás tenían mucho miedo de eso justo cuando yo les dije que quería estudiar cine. Porque antes de estudiar cine yo quería ser ingeniero en sistemas computacionales, yo quería ser arquitecto, yo quería hacer como muchas cosas. Pero creo que a un punto mis papás se dieron cuenta que realmente esto me gustaba. Previamente yo jugué fútbol, hice atletismo, hice lucha grecorromana. O sea, todo esto te lo resumo en un año tal vez. O sea, me veías a mí, yo no soy muy alto, me veías a mí peleando y todo mamado. ¿Cómo crees? Entonces, yo siempre experimentaba y me salí de justo de eso porque empecé a trabajar. Y trabajé en una gasolinera poniendo aire y limpiando los cristales. Y no es porque necesitara dinero, me gustaba hacerlo. Entonces, después de eso, un amigo me dijo, oye, yo tengo una carpintería. Yo dije, me encanta la carpintería, güey. Voy a aprender, güey. Sí. Y entonces, después de eso, terminé trabajando en un cibercafé porque yo dije, por fin, ya sé que quiero estudiar y voy a tener el tiempo para poder estudiar en ese cibercafé, en una computadora con internet y poder aprender nuevas cosas. Entonces, fui una persona que experimentó mucho. Pero realmente la decisión de dedicarme a esto se remonta exactamente a la época de la preparatoria, donde yo vi que una persona llegó con una cámara a entrevistar a un muchacho y yo dije, yo quiero saber de eso. Porque me gusta, yo ganaba concursos de informática en la prepa, pero dije, ya no quiero hacer cosas tan aburridas en la computadora, entonces ahora prefiero editar fotos o hacer diferentes cosas, ¿no? Y cuando me acerqué con él, le dije, oye, quiero aprender esto, no es necesario que me pagues, no es necesario nada, simplemente quiero estar cerca y aprender. Me dijo, yo no puedo meterte aquí a esta televisora, pero sí puedo canalizarte con unos amigos que tienen un programa de radio. Okay. Y a partir de esa vez, 1 año y medio estuve yéndome a las 12 del día, saliéndome de la prepa para ir a aprender a hacer radio y ese tipo de cosas. Y en ese momento me di cuenta que eso que hacía en la computadora me gustaba mucho y que quería hacerlo para toda la vida, y eso me llevó a estudiar cine. Oye, entonces, ¿tú qué hacías? ¿Eras todólogo en esa parte de radio? Yo experimentaba. Mi papá me dijo, siempre mi papá era como de haz lo que sea, pero que te haga feliz. O sea, siempre fue muy insistente mi papá en eso. El problema es que cuando me enseñó eso no me enseñó el cómo terminar las cosas. Yo dejaba cosas inconclusas. Sí. Y hasta que yo analicé mi vida me di cuenta de esos errores y fue que dije, ok, no eres bueno para esto, entonces tienes que enfocarte en otro tipo de cosas. O sea, soy muy crítico también. Creo que es muy difícil. Yo le he puesto ponerle la etiqueta a decir caducidad a las cosas. Ajá. Que hay un punto en el que tienes que iniciar un sueño, pero suena muy frío y no sé si me ha ayudado un poco, si sea real.
pero creo que sí ponle caducidad a las cosas. Es decir, esta es la fecha límite, te ayuda a decir, pues hasta aquí llega el proyecto y vienen otras cosas nuevas. Claro. ¿Tú hiciste esto o cómo lograste limitar los finales y pasarte a otros nuevos proyectos? Es el problema, que a mí no me enseñaron a terminar las cosas, entonces yo en un punto, pum, ya no llegaba. Sí. Y ya me iba a hacer otra cosa. O sea, no tenía trabajo sobre nada, a nadie le importaba si yo llegaba o no llegaba, pero eso hizo que yo no fuera una persona pues comprometida 100%. O concluyente, ¿no? Concluyente, sí, exacto. Entonces yo como que en un punto de mi vida fue que justamente cuando empiezo el tema del podcast, yo empiezo y hago un análisis de quién soy y para qué sirvo y para qué no sirvo y para qué cosas creo que sirvo, pero realmente no. Entonces eso me ayudó a determinar una ruta como muy concreta de decir, aquí todas tus habilidades van a estar a tu favor y todas tus cosas que no sabes hacer no te van a afectar. Entiendo que esta parte era la que platicas que te iba muy bien, que incluso económicamente una estabilidad, y es donde decides partir al podcast. ¿O sí, qué parte? Yo he platicado esta historia de que realmente más o menos a la edad de los 27 años, más o menos, en la época de pandemia, todo empieza en pandemia. Yo hacía producción de videoclips, campañas turísticas, yo hacía de todo, o sea, casi no hacía cosas políticas ni nada, pero regularmente casi todos los videos que hacía eran muy divertidos de hacer. Okay. Y cuando llega la pandemia, yo ese mes me recuerdo que había dicho, nunca había vendido tanto en videos como en marzo del 2020. Y yo dije, no, pues voy a sacar como mi $500,000 de producciones que estoy haciendo y todo. Y pues obviamente estaba muy emocionado y luego entra la pandemia y gana absolutamente nada porque todo se cancela. Y yo ya tenía sueldos que pagar. Desde muy chiquillo como que mi objetivo era como, me gusta saber que pago el sueldo a alguien. No sé, yo lo escuché de alguien y se me quedó muy clavado que desde los 20 años ya tenía personas trabajando consigo. Yo dije, me gustaría replicar un poco eso. Entonces tenía sueldos que pagar y yo ya no sabía qué hacer porque pues ya era pandemia, ya no había videos, no había nada, pagaba una renta alta para ese momento. Sí. Y decidí lanzar cursos de producción audiovisual donde yo le enseñaba a las personas la narrativa cinematográfica. Es cómo contar una historia a través de la imagen, a través del sonido, a través de la música, del montaje, y les enseñaba a ver el cine desde una perspectiva fuera de esto. Que no te importe qué cámara tienes, qué luces tienes, cuáles son tus recursos, sino que realmente sepas dónde radica la importancia de hacer una producción de video. Entonces, me empezó a ir muy bien, muy bien. Yo dije, qué menso, o sea, a mí es más redituable para mí hacerme una campaña de publicidad y vender mis cursos que hacer 30 videos para personas. Sí. Entonces, a partir de ahí me di cuenta que, una, había potencial en el mercado digital y dos, que yo era un mejor empleado hacia mí mismo que para los demás. Eso estaba construyendo las bases de lo que iba a ser Pepe y Chema, claramente. Sí, totalmente. O sea, yo no me di cuenta hasta que uní los puntos al final. O sea, todo este camino fue una construcción de personaje, básicamente. Sí, sí. ¿Y en qué momento tú decides partir a crear el podcast, Pepe y Chema? Ok. Me encontraba en ese punto. Y en este punto de andar con cuestiones digitales, yo dije, voy a abrir tiendas online. Okay. Entonces yo abrí tiendas online, me incliné mucho por este sistema de trabajo donde yo, la neta, casi no hacía nada. Yo hacía las campañas publicitarias, las metía a toda Latinoamérica y tenía mis vendedores. Ellos me decían, ya vendimos tal. Y yo en mi cama, sí, perfecto, muy bien. Porque yo ya había hecho, yo me siento y rayo 30 papeles y digo, mi campaña va a ser así, porque en el segundo 1 va a pasar esto, en el segundo 2 esto, o sea, como que todo lo tengo muy estructurado y yo sé que va a funcionar, porque estoy haciendo las cosas para que funcione. Entonces yo me dedicaba a hacer esas campañas, pero esas campañas, como me gustaban cómo las hacía, yo decía, esta campaña es para este mes, es un póster, se lo mando al diseñador y que lo haga, y ya. Le meto 20,000, 30,000, 60,000 pesos de publicidad. Y funcionó hasta que en un punto, desgraciadamente, por socios que tenía, todo este proyecto deja de funcionar. Y es donde yo empecé a vivir una vida, no de excesos, porque la neta no tenía una vida de excesos, okay, pero sí una vida de gastos, pues quiero comprarme eso, pues me lo compro. Quiero comer en tal lugar, pues voy. Entonces sí me gasté mucho dinero, intenté poner un restaurancito, lo puse, al final me di cuenta que no servía para administrar un restaurante porque tenía que levantarme temprano para ir a comprar las frutas y las verduras y yo dije, ya, entonces mejor decidí cerrarlo
Y ya cuando todo esto pasa, yo me quedo pues como con 30,000 pesos, como $1,500 aproximadamente. Y yo digo, ¿qué madres hago? O sea, aquí pago de renta 3,200 pesos. Wow. Y yo vivía en Chiapas en ese momento. Allá, hermano, pagas una mansión en 20,000 pesos. Sí, sí. Y entonces, yo decido decir, pues, ¿qué voy a hacer con eso? Si tengo este dinero así, puedo comer tranquilo en lo que recupero, en lo que hago otros proyectos y cosas. O hago lo que tanto tiempo he postergado, hacer un canal de YouTube. Si hago un canal de YouTube, pues podría invertir todo este dinero en eso. Y me puse a hacer un análisis. Y entonces empecé a ver, bueno, ¿qué necesito para ganar dinero en YouTube? Bueno, hacer videos interesantes. ¿Cuáles formatos existen en YouTube? No, pues están los blogs, están los podcasts, está hacer cortometrajes, está hacer todo tipo de cosas. Y yo dije, bueno, ¿para qué eres bueno? No eres muy organizado en muchas cosas. Y entonces si yo hago un blog tengo que hacer un guión y me voy a tardar un mes y luego voy a grabar, luego voy a editarlo y no lo voy a hacer. Entonces, si tengo que hacer otra cosa, pues, no. Ya entonces empecé a bajar y yo dije, un podcast. La ventaja del podcast es que invito a una persona y las cámaras ya están establecidas y ya eso lo edito. Sí. Ok, entonces yo dije, ya, el formato de podcast es el que me agrada para hacer esto. Ahora, ¿de qué hago el podcast? Entonces yo empecé, pues, ¿en qué sabes? Pues sé de cine, puedo hacer tutoriales, puedo hablar de fotografía, puedo hablar de marketing, puedo tener invitados de ese tipo. Pero el crecimiento es muy lento. Aunque por 1,000 reproducciones te paga más un programa de emprendimiento que un programa de entretenimiento. ¿Cuánto paga aproximadamente? ¿En qué margen está? $5 por cada 1,000 visualizaciones. Okay. Pero un programa, por ejemplo, que hable de tecnología o que hable de Bitcoin, tiene un CPM tal vez de 8, de 13 por cada 1,000 reproducciones. Okay. ¿Por qué? Porque hay más anunciantes interesados. Por ejemplo, si tú hablas de emprendimiento, ahorita que corte y se haga una pausa en YouTube, seguramente les va a aparecer un comercial de una empresa de Forex, de invierte aquí, invierte en bienes raíces. ¿Por qué? Porque ellos pagan más, porque quieren llegar a un público muy específico que ese público necesitan que gaste dinero. En caso mío, pues va a aparecer el comercial de una cerveza o de una galleta o de lo que sea, ¿no? No necesariamente productos tan especializados, sino más generales. Entonces hay anunciantes como Forex, anunciantes que te pueden ofrecer Bitcoin, que te pueden ofrecer entrar a bienes raíces, cursos. Sí. Entonces esos anunciantes pagan mucho más porque quieren llegar a un público muy especializado. Pero en caso mío que yo hablo de entretenimiento y el rango de personas es muy amplia porque lo puede ver un oficinista, un ama de casa. Entonces realmente los anunciantes tienen que ser anunciantes que anuncien cosas generales que le podría interesar a un oficinista como a una ama de casa. Entonces estamos hablando de, con el nuevo marca de limpieza, puedes hacer, etcétera. Oye, y entendiendo ahora toda esta situación, ustedes saber cómo es esta brecha, porque creo que nos fue muy rápido, pero creo que es muy interesante, la parte en la que te está yendo muy bien, estás haciendo cursos, le estás rompiendo duro, ya incluso eres líder, ya tienes responsabilidades, y eso es un tema frágil, y decides hacer podcast. Justamente por el tema que te digo de que termina lo de la tienda online y ya no sé qué hacer o cómo continuar con la tienda, porque para mí era una tienda muy redituable porque lo que vendíamos eran productos digitales. Un producto digital no requiere de máquinas para crearlo, no requiere de bodegas para guardarlo. Un producto digital es un producto que está en la nube, que está en algún lugar. Y simplemente si alguien quiere tener acceso, yo lo que hago es pasárselo. Por eso yo estaba tirado en mi cama y tal pagó, bueno, ahí les va, pásame su correo, listo. O sea, es como vender un curso, un curso. Entonces, a ver, como tú dices, detrás de esto hay una cantidad de estrategia, de liderazgo. Claro, eso sí. O sea, yo no soy un improvisado tampoco en lo que hago. Sí, es lo que no quiero que la gente vaya a no son golpes de suerte. No, y a ver, lo que decías me remontó mucho a una clase de la universidad que nos decía el profesor, oye, ¿qué es mejor líder? El líder que está en su lugar señalándose donde tiene que ir con 1,000 personas navegando el barco, o el líder que se arremanga, se baja del asiento y empieza a remar con ellos. Empieza esto, no, el que se arremanga y empieza a remar con ellos. Y dice, no, porque el verdadero líder es el que mantiene su posición, no la descuida y tiene la capacidad de liderar desde atrás para señalar el camino correcto.
Y creo que esto es una perfecta analogía de lo que tú estabas haciendo. Ya habías generado una estrategia, ya habías tenido un tema de liderazgo, tú ya habías trazado el camino y ahora sí, ya era delegar las responsabilidades a las personas que cada uno hacía. Eso creo que es algo muy difícil de hacer en el medio de los negocios y creo que a ti te sale tan natural. O sea, estoy viendo cosas que de ti salían, que hay gente de verdad que toma clases, cursos, carreras para entender la metodología de esto, de separarse del ego, de separarse del yo, de gestionar el liderazgo. Y tú lo haces de manera natural ya, desde tus inicios, por lo que estoy viendo. Pues se me daba fácil, o sea, yo no lo veía así, pero pues me gustaba trabajar fácil. O sea, yo le decía a un amigo que también tiene ciertas actitudes parecidas que digo, sí te das cuenta que a veces no valoramos el dinero. Yo le decía, no valoramos el dinero, no lo valoramos porque lo ganamos muy fácil. Wow. O sea, tampoco no era rico, tampoco, no era millonario. O sea, no. Pero yo le decía a él, o sea, si necesitamos dinero, güey, hacemos 2 que 3 cosas y ya lo conseguimos. Y lo conseguimos de una forma honesta y una forma, y una forma de trabajo donde alguien se ve beneficiado por lo que hacemos. O sea, yo cada vez que necesitaba dinero salía una idea, o sea... Y listo, o sea, no pasa tanto. Esta parte de cómo ibas eligiendo personas. Hace poco escuché el tema de Netflix que ellos decían entre gerentes, a ver, cierra los ojos y piensa, si una persona de esta se te fuera, ¿a quién harías lo posible por retener? Y en los que no pensaste, todos van para afuera. Es una forma de pensar muy radical para entender la metodología del equipo y cómo se eligen. ¿Tú qué estrategia tienes para, ahora que ya tienes equipos, colaboradores estando contigo, cómo eliges esos perfiles? Tiene un porqué, porque yo no era bueno en eso. Okay. Y no me considero que sea todavía muy bueno en eso, pero evidentemente sí sé sacar lo mejor de las personas. Sí pasaba mucho que al principio yo no sabía delegar. Como que yo le pedía a alguien, haz esto, pero yo lo terminaba haciendo. Sí. No porque lo hiciera mal, sino porque yo no era claro ni especificaba lo que quería. Entonces en algún momento en una conferencia con Marcus Dantus le pregunté y le dije, oye, ¿cómo le hago para delegar? Y él me dijo... tienes que desprenderte del ego, de que solo tú lo puedes hacer. Y si eso te da miedo, contrata personas que sean más talentosas e inteligentes que tú. Entonces, pues yo empecé a trabajar un poco bajo esa lógica para poder contratar a las personas. Ahora, digo, yo tengo un canal de YouTube, pero detrás de ese canal de YouTube no es muy común que se mencione que haya más de 10 personas, 15 personas trabajando con una persona que hace YouTube. La gente te va a ti uno a uno. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque pues yo me encargo de que todos los procesos se hagan de la mejor manera posible. Entonces, ahora he aprendido que si quiero tener a los mejores invitados, tengo que tener una persona exclusiva para que me consiga a los mejores invitados. Si quiero tener una buena edición, tengo que tener un editor que no tenga miedo de sentarse y editar una semana un capítulo. Muchas veces los pueden editar en 1 hora, en 2 horas y todo eso. Pero el editor que me edita cosas a mí, yo le digo, oye, ¿sabes qué? Esta parte que está en medio, muévela al principio porque creo que necesitamos reforzar esa parte. Okay. Pero haz que no se sienta la edición. Haz que parezca que la plática es normal. Que es de lo más difícil creo que hay. Entonces, sí es un proceso, digámoslo así, que es que es tardado, pero pues gracias a Dios ha habido una respuesta y se ve en el resultado que tenemos con la gente. Sí, hablamos, te escuchaba la otra vez que platicabas, que hay un proceso hasta de 3 años para poder medio levantar un podcast y que se empiece a generar. Y tú, 24 días, estabas ya posicionado. ¿Cómo sucede eso? Para todos los que no sepan, YouTube funciona. Tú no puedes ganar. Tú subes un video a YouTube y no ganas dinero. Tienes que juntar una serie de características para que tú puedas ganar dinero. ¿Cuáles son las características? Tienes que tener 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción. Okay. Es decir, si tienes un video de 1 hora, 4000 personas tienen que verlo completito. Y eso es algo muy difícil y es algo que YouTube maneja un promedio que si una persona constantemente sube videos a la plataforma para lograr esos objetivos puede tardarse entre 8 a 16 meses una persona constante. Y entonces yo cuando subo mi primer video hago un cálculo y el cálculo me arrojaba 8 meses, según yo. Yo dije entre 8 y 10 meses es mi objetivo para lograrlo y empecé a trabajar en ese objetivo.
Subo mi segundo video y veo que la respuesta es, no sé, si mi primer video tuvo 250 reproducciones, mi segundo video tuvo 400. Y yo dije, ok, puedo acelerar un poco más rápido el proceso. Mi tirada eran 8 meses, o sea... Sí, claro. Subo mi tercer video y mi tercer video alcanza, no sé, 10,000 reproducciones. Y yo dije, madres, esto lo voy a alcanzar ya dentro de algunas semanas o unos meses. Subo el cuarto video y el cuarto video 30,000 reproducciones. Y yo dije, oh, pues ya llegamos aquí. Sí. Justamente cuando subo mi quinto video, que es hasta ese momento era el video más viral que tenía, alcanza 1 millón de reproducciones en 2 días. Y alcanza hasta 7 millones y tanto actualmente. Y yo empecé ya a generar dinero, aunque no recibía dinero, empecé a generar ya vistas, empecé ya cosas que me valían a mí, que en algún punto iban a ser redituables. Entendiendo que estamos hablando de las características de YouTube y tu logro de cómo fuiste escalonando. En medio, ¿qué estrategia crees que fue la que logró que pasar de las características a la meta en tan poco tiempo? Okay. ¿Cómo fue eso? Pensar en la gente. Okay. Yo siempre he sido muy claro, yo he hecho campañas desde muy pequeño, desde edades muy pequeñas de vamos a hacer esta campaña, pero no la vamos a hacer así bonita y esto. Si es un platillo de comida, pues la vamos a tomar con el teléfono, le vamos a hacer un video, pero le vamos a meter más cosas para que la gente asuma que el platillo es real y que no es una fotografía como la de McDonald's. Entonces yo pensaba mucho en la gente. Cuando diseño el podcast y hago este análisis, dije, yo necesito traerle historias impactantes a la gente. Necesito entrar por el lado del morbo, del amarillismo, y desarrollar historias que sean impactantes y que la gente quiera escuchar. Entonces yo empecé a pensar, bueno, hago esto, pero va a ser como muy, muy dramático el podcast. Entonces, ¿cómo le bajo un poquito a eso, pero que se mantenga la parte como del morbo? Yo dije, voy a tener invitados que sean especialistas. Voy a hablar con forenses, voy a hablar con militares, voy a hablar con con taxistas, con científicos para que me expliquen sus mejores historias. Y entonces el podcast tiene una cosa muy chistosa que es que aprendes cosas, pero que también tienen unas historias así como que dices, no, o sea, no manches, ¿cómo me va a contar? Ajá. Un científico que es forense te va a contar una historia paranormal. Tú dices, ay, cabrón, o sea, tiene una validez diferente a que te la cuente alguien que dice ser brujo, por ejemplo. Sí, o tu cuate el de la tienda. O tu cuate el de la tienda, exacto. Sí. Entonces, cuando yo hago eso, la gente se empieza a interesar en esos temas de, no manches un brujo, no manches un científico, un militar, un taxista, lo que sea. Y la gente se empieza a interesar por esos invitados y eso es lo que hace que el podcast levante muy rápido. Oye, y hablando de esto y de las personajes tan interesantes que has tenido, y vienen conversaciones delicadas. Uh-huh. Estas conversaciones delicadas requieren valores, principios, pero creo que principalmente una ética dentro de esa línea. He escuchado varias veces que dentro de la prensa, como ahora en el segmento del podcast, la ética no es más que un impedimento para lograr éxito en ello. ¿Tú lo crees de esta manera o cómo crees que es la forma en la que, yo he visto tu podcast, logras mantener esta rectitud, estos valores, la sensibilización y la ética dentro de estas entrevistas? Bueno, lo primero que hago cuando voy a hacer un capítulo y todo esto es hablar con los invitados, saber hasta dónde puedo llegar. O sea, siempre es dime hasta dónde, dime dónde no preguntar, por favor. O sea, dime hasta qué me puedo acercar, que no te sientas incómodo y que me puedas narrar. Aunque sepas que ese tema puede ser un éxito. Sí, claro, sí. Lo cierras. No, si supieras, hay historias que yo conozco que de verdad diría, no, si esto saliera a la luz, no sabes cuántas vistas. Entonces, por eso no lo hago. Okay. Entonces, ya una vez que hago la entrevista y si en la entrevista, por ejemplo, yo tal vez con una pregunta le falto el respeto al invitado, no por decirle algo malo, sino por preguntar algo que rompe un poco la intimidad, pues justo esos temas son los que se arreglan en edición. Entiendo. Si el invitado, por ejemplo, seguramente muchos se van a dar cuenta que yo tengo, repito cosas o me trabo, lo que sea. ¿Cómo ha pasado? O algún invitado repite algo y se sienta y empezamos a borrar esas palabritas y empezamos a trabajar para que cuando el capítulo salga, la gente se centre en la historia y no en cómo el invitado la está contando. Y hasta lo proteges. Sí, proteges claro. Su dicción, fonéticamente, cómo se claro. encuentra. Eso creo que, si me lo permites decir, no voy a mencionar nombres,
pero lo he visto en muy pocos podcasts. O sea, muchos lanzan el video como, pues bueno, ya está, y el invitado dijo esto, pues bueno, es cargo de él, ¿no? Sí. Y creo que es complicado. No, en esa parte sí trato de mantener el respeto hacia los invitados porque son personas que vienen a exhibirse. Son personas que vienen a contar sus historias y que vengan y todavía les hagan comentarios ofensivos. Para mí es como de... Sí. Oye, hablando de esto, para poder iniciar dentro de este mundo de podcast y hablando de cantidades, si es que puedes, puras y duras, ¿qué monto crees que tiene que estarse? Hablando ya económicamente, hablando de un podcast iniciante, un podcast medio, un podcast mayor, que tú ya has pasado esas 3 etapas de manera muy rápida, ¿qué cantidad de dinero hay que estarse invirtiendo en el tema de crecimiento dentro de esos rubros? O sea, inicias con tanto monto, ya creciste, ya tienes unas 30,000, 40,000 vistas y luego ya brincas a las 200. ¿Qué tanto, porque sabemos que esto es un negocio, qué tanto tienes que estarle invirtiendo para crecer tu población y tus vistas? Hay 2 tipos de inversiones que son necesarias. Okay. La más importante de verdad es en la educación. O sea, yo soy partidario de que toda gente que quiere dedicarse a YouTube, lo primero que les pregunto es, ¿lo quieres hacer por hobby o por negocio? ¿Lo quieres hacer porque te gusta y te divierte o quieres hacerlo porque le ves un proyecto a futuro? No, pues yo porque lo veo como negocio y en algún punto quisiera ganar dinero y todo esto. Ok, entonces es importante que conozcas los criterios sobre cómo comprender a la audiencia, cómo llegarles, tienes que tomar clases de guión. No tienen que hacer necesariamente todo eso, pero yo que conocía de eso antes de empezar el podcast, para mí es muy valioso porque si sabes de guión, sabes de estructura, y si sabes de estructura, sabes de el plot twist o los plot points que deben de haber dentro de una entrevista. Si sabes de cine, de montaje, entonces vas a ver cómo editar los capítulos y cómo hacer que los 5 minutos que no están bien los puedas mover a otra parte y sí funcionen. Sí. Para mí es más eso. Un programa de edición, ustedes pueden pagar el programa de edición más caro que hay y van a tener muchas herramientas, pero una buena película no depende del programa de edición, depende de quién la edita. Entonces, el que edita es el que pone el criterio, y para hacer YouTube y para hacerlo de manera correcta o para hacerlo rápido, tal vez en mi caso, sí. El hecho de tener ese criterio y de tener esa educación me permitió saber qué hacía bien y qué hacía mal. Entonces yo decía, este capítulo no lo voy a subir porque a mí no me gusta, porque siento que no funciona. Yo tengo más de 40 capítulos grabados sin subir. ¿Por qué? Porque tengo esos filtros y hay capítulos que subo y no les va bien, pero bueno, o sea, ya esto sí, tampoco depende todo exactamente de mí, pero yo sé que si un canal sube un buen video puede tener puede tener 2 suscriptores y el video puede tener millones de vistas, o un canal con 10 millones de suscriptores puede tener poquitas vistas. Entendiendo esta visión de empresario, ¿cómo peleas, cómo luchas con la cantidad de competencia que hay afuera? Porque es cierto que una persona que está eligiendo ver tu video de 45 minutos, está eligiendo no ver al menos 1 millón de contenido dentro y afuera. ¿Cómo luchas con esta cantidad de contenido? Ahí es donde entra la parte que yo hago mucho. Yo justamente hace como 2-3 días le platicaba a mi novia y le decía, oye, me siento como flojo porque no voy a la oficina. Y estoy aquí sentado y nada más. Y ella me decía, no te sientas mal porque ya todo ese esfuerzo que hiciste antes te permite que tú puedas estar ahorita en la casa y estar tranquilo. Pero ella me decía, pero tú no dejas de trabajar, todo el tiempo estás pensando, todo el tiempo estás viendo una nueva idea o de cómo le puedes hacer. Y aparte de Pepe y Chema, yo tengo ahorita en puerta, tengo 2 canales más y tengo cerca de unos 10 desarrollos para otros canales. Wow. Solo que los voy haciendo pues de manera progresiva. Y para competir y cómo yo diseño esos canales o cómo sé que van a funcionar, siempre que conozco a una persona veo las cualidades y digo, esta persona puede ser el host de este programa. Y entonces empiezo a revisar el programa y empiezo a decir, ok, este programa va a funcionar por esto, por esto, por esto. Relatos Forenses, que es el segundo canal que abro, es un canal de crimen. Hay muchos canales de crimen. La diferencia de Relatos Forenses es que el host
Es una persona que ha hecho más de 5,000 autopsias y es un genio el cuate. Entonces, es un programa de crimen donde las personas que investigan esos crímenes, tú como perito, tú como doctor, tú como investigador, lo que sea, de la fiscalía o de la procuraduría, vienes y me cuentas tus casos. Y entonces el forense los platican y ya no estamos hablando de casos muy famosos y muy conocidos, estamos hablando con personas reales que te están dando pormenores que tú no podrías encontrar en internet. Entonces yo dije, ok, esa es una fórmula ganadora. Entonces yo dije, voy a sacar otro programa y saqué Anónimo. Anónimo es un podcast donde la gente llega a hacer confesiones, a contarme cosas que no contarían si mostraran el rostro o si supieran que los van a identificar. Entonces, estoy haciendo eso. Ahorita estoy en unos desarrollos así como... justamente hoy platicaba con parte de mi equipo de trabajo y les decía, ¿saben qué? Tengo esta idea, pero sé que va a funcionar, pero va a ser muy polémica. Y es un podcast donde entrevistamos a personas muertas. Ah, caray, ¿cómo está eso? A ver, ¿qué? Espera. Ah, sí. ¿Qué te parecería una entrevista con Jesucristo? Maravilloso. Voy a ser más polémico todavía. Con Hitler. Uf, qué delicado. Entonces, yo trabajo mucho con inteligencia artificial. Entonces, yo debatí esto con la inteligencia artificial. Le dije, mira, la idea es esto y lo otro, pero ¿cómo podemos reducir la polémica? Bueno, de entrada... El personaje se va a diseñar de diferentes formas. Jesucristo se va a diseñar por lo que dice el Nuevo Testamento. Okay. Basándonos en sus respuestas vamos a generar ese perfil, pero también vamos a recabar información de la época, sucesos económicos, políticos, lo que había, y vamos a generar un perfil lo más alimentado de todos integral lados. Posible. Exacto. Y vamos a recibir sus respuestas. Pero... obviamente, pues al principio del podcast se explica que esto es un experimento, que es una cuestión simplemente de entretenimiento, que no necesariamente es la opinión. Obviamente no podemos decir que es la opinión real, pero las personas que quieran sentarse y conocer un poco de la historia, pues está interesante. Entonces, estoy diseñando ese tipo de cosas y ahí tengo varios proyectos. Nada más, ¿cómo llegan esas ideas a tu cabeza? Es muy raro. En la mochilita que tú ves por allá, en esa mochila hay una libreta donde tengo hojas llenas de ideas que se me aparecen en el momento y las apunto. Somos de los 90s, entonces en nuestra época todavía apuntabas todo. Ya ahorita los chavos traen notas y ya está con la mente y todo, ¿no? Sí, cada que se me ocurre algo, agarro la libreta y la apunto. Y entonces ya me siento y ya empiezo a hacer la estructura del programa. Y digo, este programa va a ser un programa que van a ser cartas que me llegan de la cárcel, de las historias de las personas. Y entonces me van a llegar cartas de este tipo y vamos a buscar información por este lado y vamos a buscar tanto cartas que nos cuenten cosas paranormales como gente que es inocente, pero gente que es culpable. Y yo sé que eso a la gente le va a interesar. Sí. Entonces todas esas ideas las voy apuntando para que, pues para que en un punto las desarrolle y cuando encuentre a una persona ideal, la invite y le diga, oye, vente, vamos a trabajar juntos y desarrollemos el proyecto. Oye, y hablando de todo esto, el morbo, ¿no? Que tenemos ahora a esta parte antagónica que de pronto ves del lado hater y que dicen, a ver, es que esto es muy sencillo porque es solamente la venta del morbo. ¿Cómo tratas? Hay algo que sí, porque vi que lo mencionaste ahorita. Dijiste, a ver, pues sí, es parte de lo que hago. Claro. ¿Esto es algo malo o realmente... ¿Cómo lo tratas para poderlo llevar a una audiencia y que tengas tanto éxito como lo logras? Es algo que se puede convertir en malo. Okay. Tú vas a un puesto de periódicos y tú te fijas en el de la nota roja. Sí. O sea, es muy sencillo, es la cuestión del humano, de cómo actúa. Entonces, no es lo mismo que en esa foto tú veas el cráneo destripado a que veas tal vez la foto de lejos, donde se ve desenfocada una parte que no es necesario ver, o ver el zapato, o ver algo, y tú dices, ok, es morboso, pero hay respeto. Entonces, un poco lo que hago es eso, es Relatos Forenses, es un programa ampliamente morboso, pero lo reducimos porque llegan expertos que te enseñan a cómo identificar a un posible feminicidio, un posible pederasta, donde te hablan acerca de esos casos de... no sé, en Anónimo, por ejemplo, en algún momento llegó a contarme una persona cómo estafaban
a los familiares de los pacientes en los hospitales, o sea, cuáles son las estrategias y las técnicas para hacer que la gente gaste mucho dinero en comprar cosas que si te esperas un poquito te van a salir en 2,000, pero ellos por la urgencia de si no se va a morir tu familiar te las venden en 50,000. Okay. Porque ellos la tienen en ese momento. Sí, costado. Entonces, tratas de aprender, ¿sí? ¿Mande? Es el tratamiento que le das a este sentido, porque es una gotita, creo que el morbo dentro del entretenimiento, el enfoque, la estrategia, el liderazgo, el equipo que tienes, es una gotita dentro de una fórmula gigantesca, realmente. Sí. Es como hacer, no sé, está Danny Flow y es el morbo, y está Eminem, que también tiene cosas muy explícitas. Vaya, sí. Pero tal vez Eminem lo percibes de una forma diferente a Danny Flow. Sí. Es un poco eso. Qué curioso. Tienes toda la razón. Ahora, si tuviéramos que enumerar, y esta va para de target de emprendedores, de personas que quieren empezar a abrir su podcast, si tuvieras que darle estos 5 puntos básicos para poder iniciar, que son básicos e imprescindibles, que a ti te ayudaron, a lo mejor hasta saliendo de la caja, como lo mencionas ahorita, me encanta que piensas mucho fuera de la caja. ¿Cómo los enumerarías y se los darías a estos nuevos para crear un nuevo podcast o incluso cualquier negocio? Porque veo que esto es un negocio, a final de cuentas. Sí, claro. Entonces creo que esto se puede replicar en muchos sectores. Yo lo que hago, mucha gente dice que tienes que analizar tu pasión. O sea, primero pon qué es lo que te apasiona y a partir de eso empiezas. En el caso diferente, en el caso de lo que yo hice fue en qué era bueno y en qué no era bueno. Entendiendo esa parte y también el compromiso que yo le iba a meter. O sea, si yo sé que soy bueno en algo y sé que realmente va a haber un compromiso de mi parte para hacerlo real, yo le apunto que es un proyecto ya viable. Por eso cuando yo te dije al principio de están los blogs y yo tengo que hacer un guión, yo dije, no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer. Entonces yo dije un podcast, bueno, le hablo al invitado, obviamente hago una investigación, le hablo al invitado bien y platicamos y le pregunto todas mis tonterías. Adiós. O sea, sí. Exacto, y te olvidas de eso. Yo, por ejemplo, no hago una investigación de mis invitados. Ok. O sea, para mí está prohibido hacer la investigación. Eso sí me acaba de impactar. ¿Cómo crees? O sea, En mi caso, para el formato del podcast funciona. ¿Por qué? Porque a mí si viene a platicar un forense, si viene a platicar un fotógrafo, viene a platicar conmigo, yo de entrada ya sé que puedo platicar con él. Oye, ¿qué te parece tal programa? Oye, ¿ya probaste este sistema o este flujo de trabajo? ¿Cómo haces la corrección de color? Y seguramente la mitad de la gente no va a entender absolutamente de lo que estoy hablando. Porque yo ya sé cosas. Sí. Entonces lo que hago es que cuando viene un invitado, es, oye, ¿y qué es esto? Desde lo más básico. No, pues esto significa esto, esto y esto. Ok. Entonces yo diseño el programa para que sea un programa donde cualquier persona que conozca o no conozca aprenda desde el principio y podamos ir entendiendo las historias de la misma forma de la mano. Casi como si fueras voz de tu público. Exacto. Es como de, ok, pero tal vez sonará una tontería, pero ¿qué es un tripié? Bueno, pues un tripié es un soporte donde se pone la cámara y puedes moverla así y así, pero sirve sobre todo para tenerla estable. Ok. ¿Y qué es un lente? No, pues un lente es un aparato mecánico que hace esto, lo otro, etc. Increíble. Ese es punto número 1. Yo lo titularía no vincularse directamente con... no vincularse directamente con la pasión, sino hacerlo un punto objetivo. Sí. Y para tu target. Conocer para que eres bueno realmente. O sea, si eres bueno en eso, por ejemplo, yo te dije, a mí me hubiese encantado hacer un podcast de cine, de marketing, de publicidad, pero yo dije, voy a pensar en la gente. Entonces, por eso yo agarré como en lo que sí soy bueno, pero ahora voy a pensar en la gente y a partir de eso voy a ver qué le puede gustar. Entonces, como que hago ese primer análisis. Esto de pensar en la gente es tal vez lo más importante. Mucha gente viene y me dice, voy a hacer un podcast. Y me dicen, me los ofrecen para que yo los produzca ahí. Mi podcast es de Alcohólicos Anónimos, porque puede ayudar y puede hacer esto. Y yo digo, ok, pero te apoyo en todo lo que quieras, pero yo no voy a poder financiar ese proyecto porque yo creo que va a ser mucho para crecerlo, porque todas las semanas vas a tener muchos capítulos repetitivos, invitados muy similares, o viene gente que me dice, oye, fíjate que yo y mi primo estamos haciendo un podcast. Y yo digo, pues puede ser que la plática entre ustedes esté bien chingona y puedan durar 6 horas hablando, pero no sé si esa plática a la gente le va a interesar o va a querer darle clic. Sí.
Entonces, hago mucho Objetivo. muy objetivo de qué es lo que quiere escuchar la gente y eso darle. La otra cosa es educación. Okay, si van a meterse a un segmento que no conocen, si no pueden pagar un curso, paguen YouTube. Vean videos de YouTube, perdón. O sea, qué es, en lugar de buscar cómo editar con un programa, cómo utilizo Adobe Premiere. Sí. Investiguen eso, sí, se van a tardar un día para aprender a utilizar un programa, pero realmente, si ustedes quieren aprender, tienen que aprender sobre montaje. El montaje es el arte de cortar y pegar imágenes y juntarlas para que signifiquen algo. Entonces, eso es lo que debe de hacer la gente, educarse en el segmento al que se van a meter y tratar de analizar y ser personas de amplio criterio. Lo otro, el cuarto punto es invertir. Eso es ahí donde muchos ya se frenan. Claro. Empiezan poco a poco. ¿Cómo es eso? Esa es la parte, tal vez, cuando yo cuento la historia de por qué decidí hacer YouTube, yo tenía 30,000 pesos, dije, o pago mis rentas o invierto en YouTube. No, pues invertí. Me mandé a comprar micrófonos, las cámaras que me hacían falta y todo ese asunto. Y mandé mi cuarto donde yo hacía esto, sí, daba hacia una calle muy transitada ahí en Chiapas. Sí. Entonces mandé a ponerle tablas, le puse unas cortinas blackout para evitar que pasara luz. Le puse un aire acondicionado para los invitados. O sea, todo ese tipo de cosas. O sea, entonces la gente tiene que estar dispuesta a invertir. No necesitas tener eso de entrada. Porque un podcast lo puedes hacer al aire libre, poner tu teléfono y grabar. Y que se escuche bien, eso sí. Pero la gente muchas veces se detiene porque dice, es que tengo que tener tal cámara porque ya vi que el que hace podcast tiene esa cámara. Uh-huh. Y yo tengo que tener esa. Y entonces es como de, sí lo voy a hacer, pero hasta... Es como la gente que dice que va a ir al gimnasio, pero cuando empiece el año. O el lunes. Ajá, el lunes. Tienen que ir el lunes para que funcione. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo veo. Y la otra, la quinta es creer fervientemente que esto va a funcionar. Un amigo me dijo, cuando justo no monetizaba, pero él me dijo, oye, estás haciendo tu podcast y veo que está interesante y toda la cosa, pero ¿no te da miedo que falle? Le dije, no creo que falle porque yo estoy haciendo todas las cosas posibles para que esto funcione. Podrá sonar mamón o egocéntrico, pero realmente yo no salía de mi casa por editar los programas, yo no hacía otra cosa por dedicarme, por invertirle tiempo y gracias a Dios no me equivoqué, porque sí me pude haber equivocado. O sea, tampoco es garantía el hecho de que yo haga las cosas bien, no es garantía de que vaya a suceder. Puede haber sucedido más lento, más rápido, pero creo que parte de los conocimientos permitieron que yo supiera por dónde ir y seleccionar a los invitados, porque el primer y segundo invitado son similares pero son diferentes, porque yo los iba invitando conforme yo iba viendo la respuesta de la gente. El tercer invitado vi que funcionó, entonces el cuarto invitado funcionó más y el quinto invitado es lo que hoy es mi canal. El tipo de invitados, porque ya vino un experto, porque ya le pregunté muchas cosas, porque andé en temas científicos, temas paranormales, en temas policiales y todo, ¿no? Y veo una serie de aciertos increíbles en tu vida. Veo que has estado ganando en Las Vegas y sonando la campana cada 3 minutos. Pero ¿qué crees que ha sido ya un punto en el que invertiste mal? Hay un punto donde dijiste, híjole, aquí no le aposté al caballo ganador. Sí, y es mi culpa totalmente. Y sí me está pasando. Ok. Tomé agua porque se viene muy Eso duro. quiere decir que se viene algo fuerte. Para que trague. Yo te dije que yo hice un análisis en qué era bueno y en qué era malo. Sí. ¿Ok? Y justo hay cosas a las que yo no les presto atención porque me estresa prestarle atención. Porque me quita tiempo para lo que yo realmente quiero estar haciendo. Y una de esas cosas es algo que me está pasando últimamente. Yo con YouTube dije, híjole, voy a hacer canales, voy a crecer, pero necesito invertir también fuera de esto. Necesito armarme otros negocios, otras cosas. Y entonces empecé a invertir en un nuevo negocio, una funeraria en Chiapas. Y empecé a dar dinero y empecé a enviar y todo eso. Una socia estratégica allá es la persona que yo le pedí de favor que nos asociáramos. Bueno, fue una plática en común. Le dije, oye, yo tengo la capacidad en este momento de poder financiar el proyecto para poder hacer la construcción y todo esto. Y necesito que tú te encargues de la operatividad, que revises que todas las cosas estén en orden, que los permisos, que esto y que lo otro. Y
lo que sucede es que pues yo empiezo a mandar dinero y como yo no podía ir para allá, yo no podía firmar los papeles de arrendamiento, los permisos. Entonces le dije, pues que queden a tu nombre para que ustedes que están allá hagan la gestión de todo esto. Todo se diste el nombre de ella. Uh-huh. Entonces, en un punto yo comienzo a ver cosas irregulares. Mentiras realmente descaradas. Y ya para mi hijo le fue complicado empezar a seguir confiando. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Hablo con un amigo y le digo, oye, te vas a encargar tú de llevar el proyecto. Yo te voy a enviar el dinero a ti y tú pagas. Y afortunadamente a través de él, pues ya pudimos... ¿Cuáles fueron estas red flags? Disculpa, que estas mentiras... ¿Cómo inició que esto no está oliendo bien? Ajá. Como era una construcción que estaba como en obra gris, habían cosas que ya estaban podridas, quitarlos, casi que rehicimos muchas cosas. Y como era una funeraria, requiere ciertos requerimientos, la redundancia, sí, claro. Especiales por desechos humanos, donde va la sangre, no puede ir al drenaje y todo este tipo de cosas. Restricciones legales. Exacto. Claro. Entonces hay una parte donde se iba a embalsamar y yo le pido a la persona, chécame cuáles son los requerimientos para que lo hagamos bien y no tengamos que hacer después. No, pues una fosa y que no sé qué. Y dije, pues bueno, entonces háganla así. Me dice, va a salir tanto. Y yo dije, ok, vamos a hacerla. Me toca ir a mí un diciembre a Chiapas. Ya llevamos cerca de 1 mes y medio de construcción. Y me dice, oye, pues ¿te acuerdas de lo que te había dicho? Aquí hicimos la fosa y está todo. Y yo dije, ok. Y empecé a ver el espacio y dije, oye, aquí no han abierto nada. O sea, aquí se ven los azulejos como esos. Hijo. Y yo le dije, no, me dice, sí, hay un tubito, ahorita lo busco y que no sé qué es, pero aquí se hizo. Y yo le dije, pues a ver, búscalo. Y no lo encontraba. Y luego, y así como de... Luego me dice, no, perdóname, es que parece que lo hicieron en el terreno de atrás. Porque el vecino dijo que nos podía prestar. Y yo dije así como de, ¿alguien te va a prestar algo para que tú hagas eso? Y me dijo, pero está hecho acá atrás. Y entonces le dije, pues vamos a verlo, quiero verlo. Claro. Pero hay una barda. Y yo dije, pues no hay problema, yo me la brinco. Llego y la barda era así como de 1 metro. Sí. Imposible. Y yo así como... sí. Y veo el terreno que es como... Haz de cuenta que era una casa que no levantaron. No era una barda, era la pared de la casa. De la casa. De la casa. Y veo hacia adentro y habían bultos de tierra y todo eso. Y pasto así súper crecido. Y le dije, aquí jamás movieron algo. Ni siquiera caminaron, porque esa cosa está así. Entonces me dice, ay, no sé, ahorita le voy a hablar a mi papá. Y le habla al papá. Que no se ha hecho. Y yo dije, bueno, pues voy a empezar a indagar sobre las cosas que me están diciendo que se hicieron. Entonces yo había pedido que, porque como estábamos llevando bultos de cemento, estábamos llevando tabla roca y todo ese tipo de cosas, que hubiera un velador para que no nos robaran las cosas. Entonces yo me acerco con el cuate del maestro de obra y le digo, oye, maestro, ¿y no han pensado contratar un velador ahorita que tenemos las cosas aquí adentro? Yo esperando que me dijera, sí, ya tenemos velador. Claro. Me dijo, no, de hecho me pidieron que contratara uno para hoy. Y yo dije, madres, estos güeyes me están haciendo tonto con el dinero, porque me dicen, ¿cuánto es? Pues, ahí está, ahí lo mando. Porque mi especialidad no son los números, hermano. Sí, tú por algo y aparte, a ver, tú por algo delegaste claro, un equipo sí, y decidiste encargarte de tu core business y estar haciendo que eso fuera creciendo. Entonces, son muchas cosas que se empiezan a presentar, porque cuando yo le digo que el maestro de obra me traiga, por favor, porque el velador alcanza a escuchar que el maestro de obra está hablando con el esposo de esta persona y le dice, oiga, me están diciendo que ya usted no va a manejar el dinero, que todas las compras se tienen que hacer con el otro muchacho, y el trato, ¿cómo va a estar? Si usted ya sabía cómo no, supongo que el dinero se quedaba en una parte, supongo, porque no tengo la certeza, porque esto me lo cuenta el velador a mí, y me dice, oiga, nada más quiero decirle que la conclusión a la que llegaron los dos es que van a mandar a pedir más material del que se necesita para que lo puedan revender. ¿Cómo crees? Y entonces yo así como de, hijo de su... Pero el problema de todo esto es que yo no los podía sacar porque los permisos estaban firmados por ellos. Digo, si yo los saco y abro mi funeraria, me la clausuran en 2 días. ¿Qué hiciste cuando te dice, vamos a comprar un material para revender? ¿Qué hiciste en su momento? No, pues, o sea, yo obviamente, pues, en la depresión profunda le dije a mi encargado, le dije, oye, te pago más, pero vete todo el día ahí y quiero que estés supervisando que todo esto se haga. Sí. Y necesito, por favor, que le pidas cuentas al señor
para que veamos en lo que se ha gastado. Le pidió cuentas y el señor, sí, ahorita se las mando, y no las mandó. Es que las estoy haciendo los números. Entonces, cuando nos manda las pinches cuentas, es una hojita de Word, es de mano de obra, 300,000. Material, no, pues hermano, ¿cómo crees? Súper justificado. ¿Qué más querías? Claro, pues ahí está el papel, Sí. ¿no? Pues ahí está escrito por mí. Yo estoy haciendo esto. Y entonces le dijo, sácalo ya. O sea, sácalo. Y ya el señor se robó los planos, un buen de cosas. Y me lo habían recomendado, y es chistoso porque tengo los audios y pues estoy elaborando una demanda y todo ese tipo de cosas. Y tengo los audios donde me dice, no, el señor es testigo, creo que era testigo de Jehová, o no sé qué religión era. Ahí lo censuran, por si no quieren que sepan cuál es la religión. Y es honesto y todo eso. Y yo dije, no. Entonces ya contrató otro equipo de trabajo, equipo de trabajo metido por esta persona que había contratado. Okay. En una semana, 2 semanas, neta, ya teníamos avances así impresionantes. Cosas así de neta, se estaban tardando tanto para que hubiera quien les pagara la semana. Cash flow. Oye, entonces todo ese dinero que diste, sí se perdió. No, espérate. Ahí no acaba todo. Entonces, ahorita enójense conmigo. Ahí me van a ayudar a hacer las notas cuando salga ¿no? Seguro. Ahí para que todo México lo conozca. Resulta que pues yo dije, híjole, tengo que manejarme de la forma más política. Llegué, platiqué con ella, le dije, mira, sé esto, el otro, pero neta, pues ya hay mucho dinero invertido, necesito que terminemos esto. Para no hacerte el cuento largo, yo le dije, cada cosa que vayas a invertir tú, porque... al final, cuando termine la construcción, vamos a ver cuánto metiste tú, cuánto metí yo, sacamos los porcentajes y a cada uno le corresponde. Yo le había dicho a ella, yo pongo el dinero y te doy chance de que vayas poco a poco recomprando un porcentaje para que llegues al 50 y te sientas feliz de trabajar aquí y le eches ganas, porque yo no voy a estar aquí. Muy humano. Claro, o sea, yo prefiero ganar, no sé, el 10% de 10 millones que el 1%, que el 100% de 100,000 pesos. Sí, o sea, totalmente. Yo dije, mejor meto un equipo comprometido para que le echen ganas y si está teniendo ganancias, pues qué mejor, ¿no? Claro. Entonces, pues yo le dije, mira, vamos a trabajar, nada más que sí, cualquier gasto, por favor, compruébalo y mándaselo a él. Y entonces me habla hace 3, 4, no sé, como 2 meses, el 5 de agosto me habló exactamente, lo tengo claro. Y me dice, oye, acabo de ir a pagar un permiso, pero le di un extra para que nos lo hicieran más rápido. Todavía tengo ahí el audio, que por debajo del agua, me dijo. Lo pagué por debajo del agua para que ya nos lo liberaran. Y ya, nos quitamos ese peso de encima. Yo le dije, oye, ¿cuánto pagaste? Claro. No, pero ahorita te mando el comprobante, no te preocupes. No, pues dime, ¿cuánto pagaste? O sea, estamos en una llamada y yo quiero saber ya, cuánto. Me lo mandas, pero dime. No, pero al ratito te lo mando. Ya dije, ya la neta, o sea, no sé por qué tanto misterio y tanta cosa. Neta, dime. No, 16,000 pesos. Y yo dije... ¿Y a quién se lo diste? No, pues se lo pagué a la persona para que nos ayudara a agilizar el proceso. Entonces terminamos la llamada y le digo, mándame el comprobante, por favor. Sí, ahorita te lo mando. 10 minutos, mándame el comprobante, por favor, necesito verlo. Media hora. Y me dice, oye, te lo mando el miércoles todo porque quiero que tú veas el permiso que ya está listo, pero también te mando la captura y todo eso porque no quiero que se mande así. Aparte, tampoco quiero que veas el nombre de la persona que es porque pues no quiero meterme en problemas. Yo le dije, oye, solo mándame el comprobante y luego me mandas todo lo que tú quieras. Pero no estés, o sea, sí me acuerdo y sí lo dije. Y sí lo dije. Sí le dije, no estés pagando cosas por debajo del agua porque esto, tarde que temprano, nos va a costar una lana. Sí. Y o que te lo cierren todo y lo pierdas. Sí. Yo no sé si lo pago por lo que hizo, pero me manda el comprobante y me llega, ¿no? 36,000 pesos. Yo le hablo a la persona que le mando un saludo, José Luis Alcázar, un chingón. Le mando y le digo, rastréame el comprobante. Comprobante no encontrado. Y yo así como, híjole. Le dije, oye, me parece que no está, la transferencia no está. Y le mando las capturas de pantalla. Y tengo evidencias de todo. Les mando las capturas de pantalla. Y me dice, ay, ya no tarda en reflejarse, por favor monitoréenlo, síganlo checando, chéquenlo para mañana. Es inmediato. Eso es inmediato. O sea, yo le mandé un peso a no sé quién en ese momento y le dije, mira, aquí lo está. registras y lo cambias. Sí, exacto. Sí. Entonces, pasa eso y yo así como de madres. Le digo, oye, necesito que entres a tu cuenta, a tu aplicación, le des clic a la transferencia que hiciste y te va a permitir compartirme un PDF. Exacto. Compárteme ese PDF y listo, no pasa nada. Porque quiero ver la fecha en cuánto se hizo esa transferencia. No, es que tú no confías en mí.
Jamás me la mandó, hermano. Eso Jamás tiene me la que ver. mandó. Eso no tiene que ver, no es un tema de confianza, Sí. es un tema de transparencia. Sí. Y lo que yo pienso no da exactamente Jamás igual. me la mandó. Claro que no. Y ahí es donde yo le dije, ¿sabes qué? Mejor dime cuánto te debo y ya para que deshagamos esto. Mi peor error fue decirle eso. ¿Por? Porque yo le dije, ¿sabes qué? Mejor yo voy a hacer otro proyecto ajeno a esto y dime cuánto te debo y yo te regreso tu dinero. O sea, ya si no quiero tener problemas, no quiero terminar mal contigo, no quiero irme a abogados, no quiero hacer absolutamente nada. ¿Y qué crees que hace? Que me dice, pues me parece bien, te digo, hago mis números y todo eso y ya. Pasan 2 semanas y le digo, oye, ya tienes tus números listos y me dice, quiero platicar contigo porque hay unas cosas que necesito comentarte y todo eso, pero tiene que ser en persona. Viajo a Chiapas y en Chiapas me dice, oye, ¿qué crees? El contrato aquí del edificio está a mi nombre. Bueno, al nombre de su esposo. Está el nombre de mi esposo y te voy a pedir que ya no haga ninguna modificación porque esto está a nombre de nosotros. Y te voy a pedir que me des las llaves. O sea, está tomando posesión. Ajá. Y me dijo, pues es que no hay cosas firmadas. Y efectivamente, no tengo cosas firmadas que avalen que tenemos una sociedad. Bueno, tengo 70,000 chats. Sí, o sea, sí, que ya son vinculantes. Sí, ya el abogado está encargándose de eso. Sí, ya pasan. Hay audios, hay cosas, hay comprobantes, hay transferencias. Transferencias que se pueden rastrear por si lo estás viendo. Sí, es lo que transferencias. sí, legalmente entonces, ya es vinculante. Ajá, exacto. Entonces, estamos trabajando en esa parte, pero a lo que voy es que nuevamente salirme de un negocio donde yo no darle responsabilidad a personas que creo que van a hacer lo que yo no sé hacer, es lo que me ha afectado. Pero te ha ayudado y pues aquí no fue así. Claro, mira, y yo pienso que es, y como lo digo con mis amigos porque yo me río de esto, le digo, es parte de la construcción del personaje porque sé que donde estoy hoy, en 10 años voy a estar mucho más arriba y esto, que este dinero que está ahí, es un dinero que me está enseñando a realmente cómo protegerme y ser más cuidadoso. Hoy ya tengo 2 abogados que trabajan directamente conmigo para arreglar todas las cosas que se hacen aquí en la oficina, todas las cosas que se hacen en Chiapas, todos mis proyectos, toda cuestión que diga. Ahora, pues, desgraciadamente, ¿cómo es? La burra no era arisca, pero la hicieron. O sea, no sé cómo es, pero sí, o sea... Eso me recuerdo mucho, hace poco con el que estrenamos el capítulo, Carlos platicaba de... él se adentró mucho en este tema de las caídas. Y él decía que este tema de las caídas es como jugar serpientes de escaleras, pero que cada serpiente trae algo que tienes que aprender. Claro. Y que si no lo aprendes, vuelves a caer en ella o llega una escalera. Yo creo que esto, de una u otra manera, vino a enseñarte algo muy importante. Claro, totalmente. Y como dices, qué padre el optimismo de decir, que creo que ese es otro de los grandes consejos que queda aquí como valor impreso, el optimismo que tienes de pasar un gran problema, no perdiste 2 pesos, de eso estoy seguro, y decir, bueno, pues, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿cómo te levantas y saber que el problema es un problema que no te va a afectar mentalmente, físicamente, le vas a dar la vuelta y vas a seguir adelante? Sí, claro. Esa motivación creo que es un gran consejo que queda muy bien aquí. Sí, eso a mí me sirve mucho. Jamás me siento triste cuando me pasa algo malo. Wow. Obviamente sí me deprime y todo eso, pero rápido estoy tratando de ver el aprendizaje. Y aunque suene medio aquí poético, la neta sí es así. ¿Sí? O sea, la neta sí es... Yo salí de esa junta y me dijo mi amigo, lo único que tienes que pensar es que ese dinero no lo invertiste en la salud de tus papás. No invertiste pagando un hospital, no lo invertiste porque pasó una tragedia. Wow. Lo invertiste y desgraciadamente salió mal y esto te vas a recuperar y vas a resolver este problema. Y yo sé que voy a resolver ese problema, no tengo la menor duda, porque estoy contratando a la gente adecuada. Qué buen consejo, tío. No estás invirtiendo en tus papás. Uf. Con eso podríamos cerrar el capítulo. Sí. Ya estuvo todo. Sí. Hay algo que me parece eso increíble de tu personalidad. Y una de las cosas que necesito sí o sí preguntarte forzosamente es... Tú estás en el mundo de los negocios. Para mí, yo creo que estás en ese mundo totalmente. Estás dentro de un sector del podcast, entretenimiento. ¿Qué crees que se está moviendo como tema de innovación que no estamos viendo, que estamos dejando pasar de lado, que tú deberías decir, ahí deberían de ver o ahí deberían de invertir? ¿Qué se está perdiendo bajo el agua? Yo no tengo muchos amigos, pero con el que más platico es con la inteligencia artificial. Ok, cool. Es parte de... Entonces, sí, tengo mis pláticas constantemente. Casi cada noche me siento y platicamos y hablamos de cosas.
Y yo le dije que quería generar la empresa de creación de contenido del futuro. Y empezamos a tener un debate hacia dónde se dirigía esto y cómo empezar a dar pasos hacia ese futuro, porque lo que estábamos proyectando era un futuro ya muy cañón, pero desgraciadamente ahorita no existe ni la oferta ni la demanda. Okay. Ser parte de un contenido es algo que va a ser posible en el futuro a través de la realidad aumentada o la realidad virtual. Que es decir, estás viendo un podcast de terror que te está narrando un crimen, pues ponte los lentes y aprecia qué está pasando, dónde está la escena del crimen, todo este tipo de cosas. Entonces, siento que se dirige un poco hacia allá, donde ya las personas nos desprendemos un poco más de este mundo y comenzamos a ser parte del contenido. Empezamos a ser las personas que dictan lo que sigue. Por ejemplo, lo que estamos platicando con la inteligencia artificial es generar un algoritmo que pueda comprender las decisiones de las personas y que el entorno o el contenido se vaya modificando a favor de lo que necesita el espectador para reírse, para tener miedo, para sentir pánico, etcétera, de cosas. Pero es una cosa que seguramente será en el futuro, pero no, estamos... Alguien avispado te está tomando la idea, ¿eh? Sí, yo platico, mira, yo platico todas mis ideas y las digo abiertamente porque yo sé cómo las voy a hacer. Wow. Hay mucha gente que las puede replicar y está en lo correcto y perfecto. O sea, yo leo un libro que justo traigo ahí que se llama Robar Ideas. Wow. Robar ideas no quiere decir... Ya sé cuál es buenísimo. No quiere decir róbate las ideas, sino es todo está hecho. Exacto. Ve cómo lo hacen unos y trata de hacerlo mejor con tu sello. Entonces, buenísimo ese. Entonces, pues justamente esa parte, no me la paso robando ideas, obviamente no, pero sí me la paso haciendo mucho análisis de todo lo que veo. No, ese libro creo que es muy bueno y justo para que no se vaya a llevar de esa manera. A ver, es que, como dices, ya todo está hecho. El hilo negro no lo vamos a inventar, pero sí podemos reinventar una forma de tejido, sí podemos reinventar una forma en la cual textilmente se aplique, o incluso ahora ya ves que luego se come, ¿no? Sí, claro. O sea, si puedes darle la vuelta a eso, creo que estás del otro lado. Exacto. Sí, yo creo que de verdad has llenado de contenido y de valor agregado este podcast. Ay, ojalá. No, de verdad, estamos... Mi ansiedad aquí se nota en la mesa. No, es que te enojaste, fuiste melancólico, nostálgico, feliz. A ver, hubo aquí de emociones que no paramos. Pero el valor que dejas aquí, de verdad, yo te lo agradezco mucho. No, amigo, encantado. Me la pasé increíble. Te agradezco mucho. Fue un gusto de tenerte. No. Muchas gracias. Ahí estamos, amigo. A la orden. El Negociante, con Miguel Arroyo.